Fuimos el primer medio de comunicación en el país en transformarse en digital, en sacar una página web. Hay un libro del New York Times sobre su transformación digital. Más nos veían como un gasto, el área de tecnología, que una inversión, ¿no? Sí, hubo bastante gente que no se pudo adaptar. La historia contada o escrita para un medio digital no es lo mismo de un medio impreso. Ahorita hay un reto, que es el de engancharlo al lector a que se mantenga ahí. Es de entender lo que está buscando ahora el lector. Está cambiando el modo de informarse. Nos medimos bastante con métricas de cuánto tiempo es el lapso de lectoría. Pues no, bueno, la inteligencia artificial en todo te trae beneficios. Mientras sepas ocuparla y usarla, cómo aplicarla, ahí está el reto, ¿no? La IA, ¿de quién aprende? De nosotros, del humano. Y nunca va a reemplazar el pensamiento. Hoy queremos hablar de los retos y desafíos de la transformación digital en los medios de comunicación, ya que estamos pasando del papel al pixel. Soy Henry Hoyos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Experti, el podcast de Ciscotec, donde hablamos de cómo se vive y cómo se hace la tecnología. La tecnología no empieza con un clic, comienza con decisiones, historias y personas. Bienvenidos a Experti, el podcast de Ciscotec, donde compartimos historias reales de quienes hacen que la tecnología funcione y sobre todo que transforme. Así se vive, así se hace la tecnología. Hoy nos acompaña alguien que ha vivido muy de cerca esta transformación digital. Se los presento, él es Michael Ortiz, el gerente de tecnología e innovación del Deber, quien es un testigo fiel de esta gran transformación digital. Michael, es un gusto tenerte en el Experti Ciscotec. Gracias, Henry. La verdad, un gusto y privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes. Perfecto, Michael. Vamos a empezar esta primera parte del podcast con algo que ya es tradicional y es precisamente la parte humana, ¿no? Si te presentara sin hablar ni de tecnologías ni de cargo, ¿quién es Michael Ortiz? Te puedo decir, Michael Ortiz, una persona fanático de la tecnología, hablando, pero muy amante de su familia. Amo a mis hijos, amo a mi familia. Realmente creo que es lo que nos inspira a nosotros a seguir adelante en lo que hacemos, peor cuando amamos nuestro rol y, bueno, buscar hacer una buena sociedad, aportar a la sociedad en sí, ¿no? Y sobre todo en la parte de comunicación, ¿no? Michael, hablando ahora y entrando un poquito ya a lo que es este tema, ¿vos recordás cuál fue el momento donde sentiste que los medios de comunicación realmente estaban entrando en una nueva era digital? Sí, fue un cambio garrafal en el año de los 90, 95, creo que más o menos, creo que empezó el tema de la transformación digital, cuando todo ya iba a una visión a que iba a cambiar en el área de tecnología, que estaba entrando a las empresas, que dejaban de ser las cosas muy operativas y buscar la automatización, buscar procesos ya que sean automáticos y obviamente buscando algo, llegar mucho más allá de la frontera, pues, ¿no? Porque, a ver, ya hacer una transformación digital en una empresa de tecnología es complicada. Hacerlo en un medio de comunicación es mucho más complejo todavía y los tiempos y los procesos son más largos. ¿Cuáles fueron esos primeros indicios donde dijiste vos algo está pasando en los medios? ¿Y cómo se prepararon, que es lo más importante, no? Claro, bueno, a ver, prepararse fue, tampoco hay que buscar mucho encontrar la pólvora, digamos, no inventar la pólvora, sino ver lo que está sucediendo afuera, aprendiendo eso y ver cómo lo implementas y lo mejoras adaptándolo a tu realidad o los procesos que veas vos de mejora continua, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va cambiando, la mentalidad va cambiando, hay juventud nueva, nuevas ideas, nuevos pensamientos, tecnología nueva, entonces, y algo que no podemos hacer y ahora, a peor ahora, digamos, dejar la tecnología de lado. El que no está, uno no se tiene que adaptar la tecnología a uno, sino uno adaptarse ya a la tecnología, ¿no? Ahora, es importante esto que decís, ¿no? Y dentro del medio de comunicación donde vos trabajás, ustedes tienen un departamento de investigación, innovación y desarrollo
Porque ¿quién fue el que visionó que estos cambios se venían? ¿Quién fue el que preparó o cómo se prepararon precisamente? Porque el medio de comunicación, El Deber, que es donde trabajas, creo que ha sido uno de los pioneros precisamente en esto de aquí y arrancó antes que muchos otros. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el de la visión ahí? Mira, sin miedo a equivocarme, si no me equivoco, creo que fuimos el primer medio de comunicación en el país en transformarse en digital, en sacar una página web, hacer otro modo de llegar a la gente que obviamente antes solamente éramos impresos, digamos, ¿no? Y también teníamos la radio, pero tenía que llegar de otra forma, que en este caso sin salir de del contexto real, ya e ir innovando, apoyándose en lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Ahora, trabajar en tecnología pues ya es demandante, ¿no? Pero hacerlo en un medio donde todo pasa muy rápido y tenerlo todo listo y a tiempo, ¿cómo lo vivís eso desde adentro? ¿Cómo lo podés contar toda esa demanda que se te vino? Porque fueron bastantes cambios, muy rápidos, y como vos decís, el tiempo de adaptación es fundamental. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo lo viviste todo ese cambio vos desde adentro? Mira, como decís vos, en una empresa de medio de comunicación no hay ese lapso de parar, mirar y adelantar, planificar. Aquí es a medida de lo que va ocurriendo, vas ejecutando, vas procesando, vas llevando a la par de lo que va sucediendo en un medio de comunicación. No podés. El tiempo que le llamamos ventanas, nosotros en el área de tecnología y demás, son mínimas, digamos, ¿no? Tiene que siempre estar peor con las noticias. En las noticias hay medios de comunicación que se prepara todo el material y después sale. En lo que es noticias tiene que ser, como se dice, right now, en el momento, digamos. Entonces no hay esa opción de fallo. Perfecto. Comentaste cuando te hice la primera pregunta que tenías dos pasiones, ¿no? Una que era tu trabajo y otra que era la familia. Y me imagino que precisamente en todos estos cambios se ha de haber sacrificado muchas horas de familia, porque esto has de haber sido muy demandante, ¿no? La verdad que sí, pero siempre hay que tratar de hacer un balance, ¿no? Porque no hay que separar la familia, Dios y obviamente el beneficio de la bendición de tener un trabajo, ¿no? Entonces, correcto. Peor cuando lo haces algo que te gusta, ¿no? Si haces algo que te gusta, todo se hace mucho más digerible, mucho más fácil de manejar, ¿no? Bueno, ese fue Michael Ortiz, la persona, y con esto cerramos el primer capítulo del podcast. Dicen que la tecnología no es de quien la hace, sino de quien la usa. Y basado precisamente en este precepto, Michael, extra cámara me estabas comentando una historia que me parece oportuna, la podamos mencionar, porque en el medio donde tú trabajas ya habían visionado los cambios que se venían y también ya estaban evaluando ustedes de que la tradicional manera de cómo nos informábamos a través de periódicos también iba a cambiar. Comentame un poquito cómo fue esa historia, ahora que estamos precisamente en el sector de historia, cómo empezaron a darse cuenta de que algo iba a empezar a cambiar y cómo se empezaron a preparar. Mira, en realidad, ¿cómo fue este cambio? Yo creo que la familia Rivero, en este caso, lo que iniciaron el deber, digamos, ¿no? Los dueños iniciales, vieron esos cambios o tuvieron esa visión al ver otros medios, como te decía, tuvieron mucho interés, incluso hay un libro del New York Times sobre su transformación digital, que casi es como un libro guía de lo que fueron ellos atravesando en el tiempo para... ¿Y qué año más o menos hablamos? ¿La época de los 90, 2000? Entre 90 y 2000 fue cuando todo se comenzó a cambiar. Como te decía, sin miedo a equivocarme, fuimos el primer medio en sacar una página web donde se transformaba el periódico impreso completamente, se lo pasaba en la página web. Noticias completas,
se copiaba y se pegaba, y se copiaba y se pegaba, digamos. Todavía no habían las técnicas que ahora están utilizando, me imagino, porque esto fue prueba de error, o ya habían metodologías que estaban utilizando ustedes diferente en el medio digital del medio escrito. En realidad, el modo de hacerlo el periódico fue cambiando, ¿no? En transcurso del tiempo. Entonces, ahora ya de la temporada que te digo, que es entre el 90 y el 2000, ya comenzó a pasarse a las páginas web, que era el boom en ese tiempo, para decirte que subir el material por medio de un dial-up, subir las páginas, servidores en Estados Unidos o afuera, era por medio de dial-up y vos esperando que no se te corte la señal para terminar de subir el archivo. Entonces, ese cambio que en realidad era el modo de lectura, el modo de llegarle en este caso al lector, era marcar la diferencia, ¿no? Perfecto. Ahora, desde tu experiencia y hablando sobre todo de este tema de transformación digital, ¿cuál crees que es el mayor error que cometen las organizaciones? Cambiar lo rutinario. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, si funciona no lo toques, ¿no? Entonces, también es si así no funcionó, entonces sigámoslo haciendo, digamos, ¿no? Entonces, hay gente que se acomodan, se mantienen en lo mismo, dicen si así nos está funcionando y nos está yendo bien, estirémoslo hasta donde da, digamos, ¿no? En vez de ir paralelamente, ir cambiando los procesos y mejorándolos, ¿no? Entonces, eso es creo un problema en varias empresas en la adaptación de tecnología, que eso es lo que cuesta, ¿no? No yendo como antes, mucho antes más nos veían como un gasto el área de tecnología que una inversión, ¿no? Y me imagino que esa fue una pelea constante tuya porque lo hacían porque se lo tenía que hacer, no porque todavía en realidad no monetizaba pues eso ahí, ¿no? Exacto, era un gasto que de repente financieramente ellos no lo veían el retorno a eso, pero ahora eso es algo invaluablemente importante y que sí o sí saben que es importante para la empresa. ¿Por qué? Porque ahorita el que tiene información tiene el poder. El poder, por decirlo así, digamos, ¿no? Ahora, dentro de esta transformación, desde luego también en una tecnología pues siempre hay algo fundamental que es el humano. Y desde este punto de vista del humano, esa adopción y transformación que sufrieron los periodistas, por un lado, y tus lectores, por otro lado. Porque veía algunos foros yo y algunos periodistas decían de que ellos tenían el lujo de llegar al trabajo en la mañana, de poder charlar, tomarse un café y en la tarde recién ponerse a hacer su redacción, sus ediciones, todo lo demás, porque eso se lo subía en la noche, se imprimía en la madrugada y el periódico salía a primera hora. Hoy en día ya no pasa eso, ¿no? ¿Cómo fue cambiando la vida precisamente de los periodistas, los editores y todo lo demás en esta transformación digital? Claro, fue algo que rompió completamente esquemas, rutinas, modos de trabajo, que es lo que te comentaba, que ahora con la transformación digital ya comenzó todo a cambiar en que la noticia no espera, dice, ¿no? Entonces, el periodista ahora tiene que estar informando constantemente y actualizándolo. Antes tenían que recabar información, llamar a sus contactos, y con eso armaban la noticia. Ahora, mientras va sucediendo, la tienen que ir contando. Entonces, ese lapso, ese tiempo ya no existe. Tiene que ser constante, en el momento, y como te decía al comienzo, la noticia no duerme, digamos, no espera. Entonces, ahora los periodistas de ahora tienen que adaptarse al trabajo continuo, constante. Imagínate peor ahorita con lo que está sucediendo en el país, ¿no? Entonces, cualquier rato pasa cualquier cosa, el periodista tiene que estar ahí, y ahí fue donde hubo muchos problemas, o a veces la gente que está acostumbrada a hacer lo mismo siempre, cambiarle esa rutina fue lo que más o menos le molestó un poco o le costó acostumbrarse, ¿no? Te hago una pregunta con respecto a esto de acá.
los que estaban en el principio se quedaron o algunos no pudieron adaptarse y lastimosamente se tuvieron que prescindir de esas personas? Porque el humano, no todos reaccionan al cambio y a la adopción de esos cambios de la misma manera. ¿Cuál fue el caso de ustedes? Hablando del caso puntual, en este caso del deber, sí, hubo bastante gente que no se pudo adaptar y terminaron dejando de lado, dando un paso al costado, y otros que sí se adaptaron. La verdad que creería que en caso del deber le fue muy bien al personal de mantenerse mucho tiempo, gente de mucha trayectoria, y se mantuvieron y siguieron y fueron innovando y apegándose a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ya cambió la forma de transcribir, ahora se ocupa un CMS para subir las notas, actualizarse a las redes, a las diferentes redes, y saber que ahorita, obviamente por medio de la tecnología, una nota ya sube a todas las diferentes redes en un solo envío, digamos, ¿no? Ya no tenés que poner uno en un lado u otro, sino que automáticamente ya llega a todo. Me imagino también que esta transformación digital eliminaron algunos puestos tradicionales y crearon nuevos puestos precisamente por lo que hablabas vos de la parte de omnicanalidad. Ya no solo era diagramación de un periódico, ahora es omnicanalidad y, como vos decís, la noticia, si bien el contenido base es el mismo, pero el framework que utilizás en diferentes redes sociales cambia. Entonces, ¿hubieron esos cambios también? Sí, se tuvieron que crear nuevos departamentos. Por ejemplo, antes no había un departamento digital, que vos al pensar digital creías que era porque se usaba tecnología, sino que ahora ya la tecnología, el departamento de digital, periodismo digital, es diferente. ¿Por qué? Porque la historia contada o escrita para un medio digital no es lo mismo de un medio impreso. Entonces, a la lectura hay una lectura mucho más densa en el impreso que con la red social, o en este caso red social o en un medio digital, porque ahora los tiempos han cambiado. Ahora ya no tenés el tiempo, o es que nos volvimos mucho más impacientes, entonces estamos todo el tiempo. Ahorita hay un reto, que es el de engancharlo al lector a que se mantenga ahí. Ya. Nosotros nos medimos bastante con métricas de cuánto tiempo es el lapso de lectoría por nota, de cuánto se mantiene un lector en una nota o en el portal, digamos. Justo iba ahí mi próxima pregunta, ¿no? En esta transformación digital, desde la parte, desde adentro del medio, ya nos has contado todos los cambios que se fueron surgiendo, pero la parte humana, que es la parte del lector. Yo me acuerdo antes cuando pasaba por la plaza, los abuelos con el periódico leyendo, en las casas verlos a mis padres siempre temprano a las 6 de la mañana comprando el periódico para leerlo. Muchos cambios trajo esta transformación digital. Esos lectores tradicionales, ¿cómo hicieron la transición para no perderlos, porque no eran seres digitales? ¿Y cómo hicieron para ganar ese otro nuevo segmento de mercado para que se adecúen precisamente a la omnicanalidad de la manera de cómo pasan las noticias? Es que, ¿sabes qué? Creo que no es el de ganar ese tipo, sino es de entender lo que está buscando ahora el lector, porque está cambiando el modo de informarse. Entonces, aparte de ayudarle a entender la tecnología y del modo de absorber esa información, vos también le estás dando mucho más canales de cómo llegarle. Antes tenían que buscar el periódico para leerlo. Correcto. O la radio para informarse. Ahora vos le estás dando un abanico de canales cómo llegarle. Entonces, el tema del que comentaste de la familia, por ejemplo. Antes era, vos comprabas el periódico y ¿qué hacían toda la familia? Llegaba, el papá se quedaba con el deportivo, la mamá le daba, en nuestro caso, digamos, el cuerpo, el para ella,
a los hijos le dabas el debercito, y Yo me agarraba el crucigrama. igual crucigrama, digamos, el entretenimiento, digamos, se agarraban los muchachos. Y después, después de, por decirte, relajarte leyendo lo deportivo, ya agarrabas el cuerpo A, donde estaban las noticias duras, las noticias mucho más fuertes, digamos, por decirlo así, digamos, ¿no? Ahora todo está a búsqueda. ¿Por qué? Porque el mismo algoritmo por tu teléfono ya te da lo que vos has estado buscando, lo que has, como dice, hasta incluso Automáticamente ya te lo da crucigrama para este, sociales para el otro, deportivo para el otro, ya. Noticias que vos te interesan, hasta como dicen, ¿no? Que el teléfono te escucha, ¿no? Claro. Hasta lo que buscaste una vez ya está, y sin buscarlo a veces ya te lo muestra, digamos, ¿no? Entonces, Correcto. el algoritmo es pasarte ya un algoritmo para poder hacerle el seguimiento a las noticias, ¿no? Perfecto. Entonces, este es el segmento de historia con el cual concluimos este segmento. Desde la experiencia que estás pudiendo vivir vos, ¿qué beneficios crees que les está trayendo hoy por hoy la inteligencia artificial en esta transformación digital? Bueno, la inteligencia artificial en todo te trae beneficio. Mientras sepas ocuparla y usarla, es beneficio, bueno, o sea, innato, digamos, ¿no? ¿Cómo aplicarla? Ahí está el reto, ¿no? En nuestro caso, como medio de comunicación, generar contenido, la IA te lo puede generar. Correcto. Pero el mismo algoritmo te juega en contra. Te puede ayudar a generar el contenido, pero el algoritmo te bloquea, no te da la misma seriedad. Y en nuestro caso, como medio de comunicación, El Deber, si algo nos caracterizó siempre fue la seriedad, la seguridad y como medio validador, que no sé si lo habrán escuchado antes, pero estoy seguro que sí. Si cualquier noticia que podés encontrar y actualmente en las redes sociales, si no está en El Deber, no es algo completamente válido o validador. El Deber se convirtió en un medio validador de la noticia. Y eso creo que es lo que nos ha ayudado a mantenernos como medio líder del país. Definitivamente la reputación que tiene El Deber desde un principio, creo que eso es y sigue siendo una gran fortaleza que tiene. Y precisamente ahora con la inteligencia artificial, un descuido puede impactar esa reputación. Desde tu cargo, y me imagino que tenés un equipo detrás, ¿cómo ustedes están asegurando? Porque es como decíamos en la parte del módulo de historia, el periodista iba a la fuente de información, se la validaba, pasaba filtros, es decir, en el medio tradicional siempre tuvieron esos cuidados. Pero ahora con la tecnología, con la IA, he visto casos, por ejemplo, de periodistas que a veces por hacerse la vida más fácil con la IA, les dio fuente que no eran reales, información no real, claro, y terminó costándole el trabajo a algunos periodistas, ¿no? Y el problema no pasa tanto por el trabajo del periodista, sino por la reputación del medio. Sí. Si bien, como decís vos, les está trayendo muchos beneficios, pero ¿qué cuidados están tomando ustedes ahí para evitar esa línea muy delgada que llegue a impactar la reputación del medio? Bueno, en el tema ahorita del control de contenido y validación, es algo que El Deber siempre se lo ha tomado muy a pecho, digamos, ¿no? Entonces, el validar la información, la fuente fidelina, ser una fuente fidelina, es algo que El Deber siempre lo mantuvo como un principio. Hay varios filtros que están siguiendo entonces. Hay un filtro donde el periodista tiene que validar, recontravalidar la noticia, lo que pasó. Muchas veces hay un jergo que se ocupa en la parte noticiosa que dicen lo pateamos. ¿Por qué? Al salir primero. Pero muchas veces es preferible no salir primero, pero seguro. Entonces, al menos lo habrás visto en varias redes sociales, a veces sale una noticia, pasó tal cosa, pero es por por decirlo así, no mentira, pero sí por ganar la primicia, a veces se equivocan, sacan notas o una noticia porque lo dijo alguien que no tiene, claro, la última palabra, entonces ya ahí terminan después pidiendo disculpas. Y El Deber siempre se trató de caracterizar por primero asegurar antes
para que la información sea veraz, digamos, ¿no? Sea completamente fidedigna. Perfecto. Y todos esos controles se van desde el momento de que se le asigna una tecnología de IA precisamente al periodista, porque me imagino que no es cualquier IA que ustedes le definen la herramienta, los capacitan, luego ese trabajo es supervisado. ¿Cómo son esos procesos hacia la interna que están manejando hay ustedes? Varios procesos que se manejan donde el periodista, en realidad ahorita hay varios procesos que manejan los periodistas a la hora de sacar noticias, digamos, ¿no? Primero, el periodista propone el tema, si es que van a hacer un tema noticioso o de investigación, propone el tema, propone qué es la llegada del tema, y de ahí pasa a un editor, pasa al jefe editor, y recién después de haber sido filtrado, validado, recién pasa a a la producción, digamos, ¿no? En este caso, hablando de lo que es IA, de lo que es la tecnología, si bien se usa la herramienta, no es algo que completamente el periodista esté basándose en eso. Lo usan como un adicional más, pero no es que sea su herramienta base, digamos. La parte de imágenes, porque también he visto que ustedes están mucho también ahora con la parte de streaming también de video. ¿Ahí están utilizando también algo de IA para todo eso o no? Mira, recientemente salió una nota, si no me equivoco, fue en LinkedIn, donde un investigador habló sobre que dicen mucho que el periódico impreso murió, pero en realidad fue un cambio de innovación de impreso a lo que es digital en medio de comunicación, que en este caso es los videos, los podcasts, streaming en vivo, que ya, como te decía, no es que murió el impreso, sino que algo que ya fue una transformación que hubo el impreso. Porque aquí, si bien el periódico impreso en sí ya no es tanto como antes, en otros países sí, digamos, ¿no? Y depende de la cantidad de habitantes, ¿no? Pero sí es algo que va paralelo, no es que lo reemplazó. En realidad no hay un reemplazo, sino es algo que va paralelo, adicional al método de llegar al lector. Te voy a hacer una pregunta complicada ahora. Mucho se habla del tema de los gemelos digitales. ¿Vos creés que de acá en 5 o 10 años se va a prescindir del humano para generar noticias a través de los gemelos digitales? ¿Están pensando ya ustedes en eso? ¿Hay algo que vayan a hacer ustedes con ese tema? ¿O crees que el humano en la próxima década, en este sector específico, todavía va a seguir siendo prescindible? En realidad siempre va a ser prescindible. ¿Por qué? Porque no te olvides que la IA, ¿de quién aprende? De nosotros, del humano. Y nunca va a reemplazar el pensamiento, digamos, artificial al natural de la persona. Entonces, ¿por qué? Porque siempre cualquier texto que te genere una IA o cualquier inteligencia artificial no va a ser el mismo sentimiento que te hace sentir una buena redacción. Entonces, de que la reemplace, difícilmente. De que acompañe, eso es otra cosa. Precisamente estaba pensando en esa parte emocional, ¿no? La IA todavía, si bien se la está entrenando, pero creo que el ser humano se caracteriza por las emociones y creo que para impactar esas noticias hoy en día deben ser y parecer humanas, y esa redacción también debe ir más allá de una buena redacción que la puede hacer una IA, buscar esa parte humana para transmitir emociones y sensaciones, y eso creo que es lo que nos estás diciendo vos, que es la parte que por ahora eso no se va a reemplazar. Sí, por ahora, y creo que muy a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque una persona que lee, una persona que le gusta, una persona que siente, se nota es muy notoria la diferencia entre un texto bien redactado y un texto con sentimiento, con calidad
y con profundidad que realmente que es lo que busca en este caso, digamos, el periódico, de darle contenido de valor, no rellenar ni darte algo que leer, sino un contenido que realmente sintas vos que es algo que está dando un valor adicional. Podríamos decir entonces que el deber, más allá de la reputación que cuida mucho en su marca, la parte emocional es algo que no se va a negociar y que va a seguir siendo parte de los grandes atributos que tiene el deber. Exactamente, es algo que con los nuevos socios que entraron apoyando al deber, algo es mantenerlo al deber como el periódico, no el periódico, sino como el medio de comunicación líder, veraz y que esté informando con lo que realmente de un contenido de valor, no rellenar. Porque ahorita, como verás en las redes sociales, la mayoría lo que buscan los medios es viralidad, visualización, pero no se preocupan mucho por la calidad de contenido que es. Y ahí entran, obviamente, los algoritmos donde los penalizan. ¿Por qué? Porque sacan notas que si bien tuvieron una viralidad que disparó las métricas, pero al rato bajó, digamos. En nuestro caso es levantar las métricas y que eso se mantenga en el tiempo, digamos. No es algo que nos interese solamente que sea temporal, sino que sea a largo. Perfecto. Bueno, entonces hemos hablado un poquito de cómo hemos pasado del papel al pixel y con eso hemos concluido con este módulo. Michael, después de que hemos hablado de la historia, la actualidad y parte del futuro, quiero que en esta parte de Consejos Sin Filtro hablemos de algo que me imagino que está preocupando mucho a esta transformación, y es que normalmente la gente le gusta todo gratis, muy pocos pagan suscripción. ¿Cómo están enfrentando ustedes precisamente esos problemas de monetización basado en suscripción? La monetización creo que hay que manejarlo en dos cosas. Una es el tema de suscripciones, como decimos, y otra es la monetización en las diferentes redes. Como sabes, Facebook, YouTube, todas las plataformas te pagan según lo que el contenido que generas, digamos, ¿no? Y mientras mayor visualización, mejor paga. Lamentablemente en nuestro país la visualización es lo que te pagan las redes sociales, es muy bajo a comparación de otros países, digamos, ¿no? Podés hacer la misma cantidad de visualizaciones, pero te pagan mucho menos que en otros lugares. Pero a lo que ibas del tema de suscripciones, es algo en lo que se está trabajando, ¿no? Porque venimos de un modo de pensar donde todo lo gratis, todo te tienen que dar gratis, digamos, ¿no? Entonces, y todas las cosas no se mantienen free, digamos. Claro, pero dice que cuando es gratis el producto es uno, ¿no? Y aquí precisamente en este tema de la monetización por suscripción, yo sé que Sudamérica todavía está ingresando recién a esa parte, pero yo estoy empezando a ver algunos cambios, sobre todo en los streamers, ¿no? Hay para todos los sabores en el tema de los streamers, pero hay algunos que están empezando a generar monetización por suscripción. Obviamente es poco lo que están cobrando, ¿no? Pero me imagino que en esta transición que están viviendo ustedes, tienen también todavía por la fortaleza misma del medio, el tema de publicidad, ¿no? Me imagino que eso es lo que está manteniendo ahora gran parte, porque se ha invertido mucho en tecnología. Es otro modo de generar ingresos que te pagan, porque si tu sitio tiene bastante tráfico, a ellos les interesa insertar publicidad en tus banners, en tu sitio, porque va a tener mayor visualización, mayores impresiones. Entonces es algo, una forma más de generar ingresos, digamos, ¿no? Pero en líneas gruesas, por decirlo así, es algo con lo que se batalla todos los días, ¿no? Entonces vos ahorita, nosotros, al menos en nuestro caso el deber, si bien nos va muy bien en el tema digital, tema de monetización,
sabemos que las tecnologías son de altas inversiones. Entonces, ahorita eso a nosotros nos conviene generar material que sea de interés también internacional. ¿Por qué? Porque se genera mayor tráfico, te pagan mejor las plataformas y de paso ahorita la publicidad común, ¿no? Que, no sé, por decirte, una botella que esté presente en el streaming, publicidad entre medio, pero eso ya es otro tipo de publicidad, no la publicidad digital en sí. Correcto. ¿No? Correcto. Interesante la manera como se vienen sorteando todas estas dificultades, porque como te decía, la inversión que se está haciendo hoy por hoy, que vienen haciendo ustedes, ha sido significativa, ¿no? Y esto debe ser autosostenible y autosustentable, pues, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque, como te decía, algo con lo que nosotros, como empresa, como El Deber, manejamos bastante, entregar al lector contenido de valor. Y ahí es donde nosotros manejamos bastante la data de nuestra gente que nos sigue, la gente nuestros lectores, para darles lo que estás buscando. No queremos que vos leas lo que nosotros te entregamos, queremos entregarte lo que te interesa realmente, porque por eso es que damos mucho hincapié en entender al lector para darle lo que realmente a él le interesa. Excelente, Michael. Te queremos agradecer por haber compartido con nosotros todas estas experiencias y sobre todo que nos comentes todo ese proceso de transformación digital que ha sufrido precisamente este importantísimo medio de comunicaciones. Para despedirnos, querido Michael, si querés decirle algo a nuestros televidentes, a todos los que nos siguen en las redes, adelante con tu despedida. La tecnología ha llegado, como siempre, a quedarse y es adaptarse y sacarle el mayor provecho. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos, ¿no? Que eso es otro de los temas que hay que darle mucho énfasis, digamos, ¿no? Que nuestra nueva juventud, nuestros niños ahora, la tecnología lo ocupen de la mejor manera. No solamente para entretenimiento, sino sacarle el verdadero provecho que debería sacárselo a la tecnología en sí. Y ahí los padres jugamos un papel preponderante también en la manera de cómo nos informamos, inclusive para nosotros mismos. Gracias, querido Michael, por compartirnos todas tus experiencias. Soy Henry Hoyos y esto fue Experti, un podcast de Ciscotec. Si te gustó este episodio, suscríbete y compartilo. Así que nos vemos en el próximo capítulo donde seguimos contando cómo se vive, cómo se hace la tecnología. Gracias por escucharnos. Esto fue Experti, el podcast de Ciscotec. Historias reales, conversaciones humanas y tecnología con propósito.